de bienes industriales, etc. A estas variables les hemos llamado ceteris paribus. Variables ceteris paribus. Se utilizan mucho los estudiantes de economía. Para nosotros, estas variables son las que influyen de una manera directa y que no puede controlar una empresa que desarrolla software, que vende insumos informáticos, que vende computadoras, a una industria que procesa pues, productos como el azúcar, aceite, etc. No puede controlar. A estas se le llaman variables exógenas. Lo que sí controla, puede controlar en algún momento, es el precio, que es una variable que se determina dentro del mercado. Y aquí tiene un ejemplo claro. Sin embargo, estas variables son exógenas, que están al alcance del mercado o del mismo demandante o del mismo ofertante. Por ejemplo, cuando hablamos del precio y los factores de producción, me refiero a los salarios, sueldos en cualquier empresa. Los sueldos lo puede regular, en este caso, la empresa. En la mayoría de los casos, el salario mínimo nacional lo define el gobierno. A partir de este salario mínimo nacional ya puede cada empresa de alguna manera incrementar más, pero no menos. Esto puede aumentar más, pero jamás va a disminuir, no puede ser menos, porque por eso define el gobierno un salario mínimo nacional. Por lo tanto, es una variable exógena, al igual que el nivel tecnológico, ¿no? O la tecnología disponible en el entorno para que yo pueda aplicar como una empresa. En consecuencia, la acción de cada una de estas variables diferentes al precio pueden distorsionar este equilibrio de mercado. Y eso es lo que vamos a estudiar en el siguiente tema. Para eso le vamos a llamar cambio de la curva de oferta dada una situación de equilibrio. Cambios en la curva de demanda dada una situación de equilibrio. Dada una situación de equilibrio. Ese es el tema inicial que vamos a estudiar. Bien, para ello vamos a recordar que la curva de demanda, la demanda de cualquier bien, es una función que depende de estas variables. Precio del bien depende del ingreso que tenga el demandante, depende de sus preferencias o gustos, depende del precio de los bienes sustitutos, del precio de los bienes complementarios, depende del número de demandantes y finalmente del precio futuro esperado. Esas son las variables que influyen a la hora de demandar un bien o un servicio en el mercado. Bueno, la variable más importante obviamente es el precio. En este caso no vamos a analizar el precio, sino estas variables que son diferentes al precio, que también le estamos llamando variables exógenas. Entonces, un mercado, chicos, cuando hablamos del mercado de hardware, de software, el mercado de productos industriales, el producto de manufactura, de prendas de vestir, etcétera, cualquier tipo de mercado, puede en algún momento no estar necesariamente en equilibrio, puede cambiar su situación de equilibrio, debido fundamentalmente a que el mercado es una instancia, es un medio totalmente dinámico. El mercado cambia precisamente por la acción de cualquiera de estas variables. Dada una situación de equilibrio, se puede modificar fácilmente a una nueva situación cuando entran en acción cada una
de estas condiciones, o que le llamamos también variables, que influyen en la demanda de un bien. En consecuencia, ese dinamismo del mercado, producto de la acción de estas variables, va a modificar el equilibrio de mercado. Pero la modificación del equilibrio de mercado, chicos, no solamente implica un nuevo cambio de equilibrio, sino una nueva realidad, un nuevo escenario, en términos básicamente de los precios de los bienes en el mercado y las cantidades que se venden y se compran. En este caso, para poder analizar los cambios en la curva de demanda, dado una situación de equilibrio, como dice el subtítulo, tenemos que partir necesariamente de una situación de equilibrio. Por ejemplo, si tenemos en equilibrio el mercado de algún bien o servicio, a través de esta representación gráfica, este modelo que estamos representando gráficamente es un modelo que muestra el equilibrio de mercado. Bien, decimos que este mercado, hipotéticamente representado en este gráfico, en este modelo, es dinámico. ¿Por qué es dinámico? Porque cualquiera de estas variables pueden influir en algún momento, ¿no? Intempestivamente puede darse algún cambio de estas variables, lo que puede influir de la siguiente forma. Suponiendo, por ejemplo, de que el ingreso del consumidor se incremente, si el ingreso del consumidor se incrementa, la curva de demanda se va a desplazar hacia D2, de D1 hacia D2. Es decir, en este caso solamente estamos analizando la demanda, estamos suponiendo que la oferta en este escenario se mantiene constante. Este sombrerito, este guión, hace de que se suponga que la oferta se mantenga constante. Bien, este nuevo cambio del equilibrio del consumidor, producto de que la curva de demanda se desplaza hacia la derecha, provoca obviamente un nuevo escenario en el mercado. Ese escenario muestra, por ejemplo, en este caso, que este fenómeno puede provocar un aumento mayor en el precio hacia PE'. Asimismo, provoca un aumento menor en la cantidad de equilibrio. Este es el nuevo equilibrio del mercado E2, y acá teníamos el E1. Entonces podemos concluir de que, por ejemplo, cuando los ingresos de los consumidores, de los compradores, se incrementa, generalmente en el mercado se va a dar este desplazamiento de la curva de demanda hacia la derecha. Esta nueva situación determina un nuevo punto de equilibrio que a su vez muestra de que bajo ese supuesto el precio de equilibrio va a aumentar, así como la cantidad de equilibrio. Ahora, ¿cuál de estas dos variables va a tener un mayor incremento? Va a depender de la pendiente, básicamente, que adquiera la curva de demanda. En este caso, si yo la cierro, la pendiente de la curva de demanda, obviamente el impacto va a ser mayor. El aumento de los ingresos va a impactar de una manera mucho mayor en la cantidad de equilibrio y un impacto menor en el precio. Pero al final siempre se van a incrementar tanto el precio como la cantidad de equilibrio. Repito, si bien el desplazamiento es paralelo, pero en algunos casos la pendiente que tome la curva de demanda desplazada va a determinar si los incrementos son iguales en el precio de equilibrio y en la cantidad, o son desiguales. Si yo, por ejemplo, muestro una curva de el desplazamiento, tiene esta forma, no la que he hecho. Fíjense, la cantidad impactada va a ser menor
por la pendiente que toma, en este caso, la curva de demanda. Sin embargo, al margen de ello, nosotros vamos a analizar siempre una curva de demanda paralela. Pero no es suficiente explicar de que solamente va a provocar el aumento del ingreso, sino también este fenómeno puede provocar, en este caso, un incremento en las preferencias del consumidor, un incremento en el precio de los bienes sustitutos. Estamos hablando, para que se entienda mejor, cuando hablo del precio de un bien sustituto versus cantidad demandada del sustituto, ¿no? Si aumenta el precio de este, obviamente la cantidad demandada va a disminuir. Sin embargo, el sustituto va a aumentar. Por esa razón existe este desplazamiento. Bien, otra situación que va a generar esto es cuando el precio de los bienes complementarios disminuya. Piensen en dos bienes complementarios. Han hecho un práctico de los bienes complementarios. Por ejemplo, precio del bien complementario A versus cantidad demandada del complemento, en este caso A y B son complementarios. Si yo bajo el precio de A, obviamente como son complementarios, va a aumentar la cantidad demandada de B. Eso hace que se desplace esta curva de demanda. Asimismo, esta situación se va a dar como consecuencia del aumento en el número de demandantes. Si Santa Cruz sigue recepcionando las migraciones interdepartamentales de los otros departamentos y de otros países, si sigue llegando gente, obviamente la curva de demanda también se va a desplazar. A eso se refiere el número de demandantes, que no solamente es producto del crecimiento vegetativo, ¿no? O sea, el incremento de la población de Santa Cruz, producto del incremento de que las familias aumentan la cantidad de hijos, no necesariamente, sino también es producto de las migraciones de los otros departamentos o de otros países. Eso hace que la curva de demanda se desplace. ¿Qué otra variable va a influir? El precio futuro esperado. Ahora, si el precio futuro esperado, por ejemplo, el precio futuro de mañana van a subir las cosas de un bien que estemos analizando, suponiendo que este fuera un mercado de productos industriales, que mañana se va a incrementar esos productos, va a haber un incremento. Sin embargo, la demanda hoy se va a incrementar de esta manera. Entonces estamos hablando, si hablamos de un incremento en el precio futuro, la demanda de hoy se va a incrementar. Entonces, fíjense, esas son las acciones de las variables diferentes al precio, que son las variables exógenas, ¿sí? De la misma manera, si actuamos en un sentido inverso, si el ingreso disminuye o si las preferencias disminuyen, si el precio de los bienes sustitutos disminuye, si aumenta el precio de los bienes complementarios, si disminuye el número de demandantes y si disminuye el precio futuro esperado tiende a una disminución, o lo que va a hacer es de que la demanda se traslade ya no a la derecha, sino a la izquierda. También hay un desplazamiento de manera paralela hacia la izquierda. Este nuevo desplazamiento, producto del sentido de estas flechas, me determina un nuevo equilibrio de 2 con coordenadas precio de equilibrio 2 y cantidad de equilibrio 2. Aquí hay una disminución del precio y aquí también se ve una disminución de la cantidad de equilibrio. Entonces, este es el escenario. Ahora, hipotéticamente, nosotros podemos evaluar qué va a pasar en el mercado cuando se dé algún fenómeno. Voy a suponer en este caso alguna acción de estas variables. Voy a suponer de que el precio de las computadoras en Bolivia disminuya. Si disminuye el precio de las computadoras,
la cantidad demandada de impresoras podría aumentar. Ojo, en ningún momento yo estoy indicando de que cuando baja el precio de las computadoras también tienen que necesariamente demandar impresoras, no. Pero se puede manejar ese supuesto en el entendido de que hay mucha gente que no tiene computadora y el que tiene computadora requiere de una impresora. Entonces, una disminución del precio de las computadoras, que vendría a ser el bien A, puede dar lugar a un aumento en la cantidad demandada de impresora. Eso va a desplazar la curva de demanda. Entonces, de esa forma se puede preguntar en un examen hipotéticamente. Analice en forma gráfica y teórica qué va a ocurrir en el mercado si eh, el mercado de gaseosas en Santa Cruz se encuentra en equilibrio, ¿no? Y existe un aumento del número de demandantes. Analice en forma gráfica y en forma teórica. El análisis gráfico obviamente tendría que ser como, por ejemplo, y todo lo que está representado con verde. Si aumentan en este caso el número de demandantes, la curva de demanda se va a desplazar a la derecha. Eso va a hacer de que, obviamente, al existir más demanda, los precios aumenten y la cantidad también. Es similar a lo que ocurre en esto. Podemos colocar un ejemplo de a los que les gusta fútbol. Cuando hay un clásico en los partidos presenciales, no en este momento, sino cuando hay un clásico, ¿qué fenómeno se da? ¿No? Se da que hay un incremento en la demanda, todo el mundo quiere ir a ver el clásico. Y al aumentar la demanda para ver el clásico, ¿no aparecen los revendedores? Pregunto. Aparecen, ¿no? Los revendedores. ¿Y qué hacen los revendedores? Aumentan el precio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es más o menos los escenarios que se pueden analizar, dada una situación de equilibrio de cualquier bien. De la misma manera, podemos analizar el mercado de desarrollo de software en Santa Cruz se encuentra en equilibrio. ¿Sí? Y bueno, ¿qué queremos analizar? Hay una tendencia generalizada de las empresas a automatizar todos sus procesos. Hay como una especie, se ha puesto de moda que las empresas automaticen, dada la actual coyuntura, todos sus procesos. Entonces eso implica que esta variable va a entrar en acción. Preferencias, cuando hablamos de gustos, de preferencias, nos estamos refiriendo precisamente a ello, de que las empresas actualmente tienen preferencias por automatizar todos sus procesos y en muchos casos no están trabajando a través de los trabajos virtuales. Algunas empresas, por ejemplo el caso de Tigo, Viva, la mayor parte de los trabajos lo están realizando a través del teletrabajo, del denominado teletrabajo. Entonces, eso hace de que las empresas que no cuenten con aplicaciones informáticas en su gestión tengan que demandar para automatizar. Entonces, teniendo automatizados sus procesos, se puede inclusive disminuir la cantidad de trabajadores físicamente y se puede implementar el teletrabajo. Eso hace de que también la demanda de software puede incrementarse y desplazar la curva de demanda a la derecha. Y finalmente, vamos a suponer el escenario actual en la industria manufacturera de prendas de vestir. En este momento estamos atravesando por un periodo de invierno, estamos entrando a invierno, ¿sí? Aquí la compañera, por ejemplo, ¿por qué utiliza chulo, Loida? Porque hace frío. Hace frío. Cuando llegue el periodo de invierno, la gente tiene preferencias, tiene gustos por utilizar chulos, por utilizar chamarra. Indirectamente esto hace de que los compradores vayan a buscar al mercado este producto. Eso también puede influir en un desplazamiento de la curva de demanda y puede haber incrementos, obviamente no como en este caso significativos, pero que ya desplace una cantidad determinada de la demanda hace que los precios, en este caso, aumenten. Y eso hacen habitualmente las empresas, ¿no? Y producto de esto,
cuando las empresas inclusive no logran vender sus productos antes que finalice el periodo de invierno, empiezan a utilizar otra estrategia para aumentar la demanda. ¿Cuál es la estrategia? Liquidar, ¿no? Como hacen las empresas en este caso de prendas deportivas, que, ¿cómo se llama? Fair play. Fair Play, ¿no? Fair Play hace liquidaciones permanentes precisamente un poco para poder aumentar la demanda. Si bien no hay un aumento del precio en este caso, porque son campañas básicamente de liquidación, ¿no? Pero en invierno se da un fenómeno natural, hay una mayor demanda de prendas de vestir y obviamente van a haber aumento del precio. Pero cuando yo digo una liquidación, no es necesariamente este fenómeno. Hay un aumento de la demanda producto de la disminución del precio. Ojo, acá no estamos analizando el precio, estamos analizando variables diferentes al precio. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta. Bien, pasemos entonces, si no hay preguntas, a analizar los cambios en la curva de oferta. Dada una situación de equilibrio. Muy bien, para analizar la oferta tenemos que partir primero teniendo clara la idea de cuáles son las variables que influyen a la oferta. Para hacer este tipo de análisis, en el práctico hay dos ejercicios que se llaman estática comparativa. Esto que estamos haciendo es la famosa estática comparativa, que me permite analizar un antes y un después. ¿Sí? Entonces, la oferta de cualquier bien está en función del precio, que se mantiene constante en este análisis, pero los que influyen son estas variables. El precio, los factores de producción, el nivel tecnológico que utiliza una empresa para producir o desarrollar un bien, el precio de los sustitutos, el precio de los bienes complementarios, el número de ofertantes, va a influir también el precio futuro esperado y finalmente los fenómenos naturales o climáticos, como quiera llamarse. Para ello, nuevamente partimos para el análisis de una situación de equilibrio representada por estas curvas. Muy bien. Entonces, en este análisis, la variable que entra en acción ya no es las que hemos visto en la demanda, sino son otras variables. Estas son las variables exógenas o ceteris paribus, donde el precio se mantiene constante en este análisis, no cambia el precio, ¿no? O sea, no entra en acción, no acciona, aunque el efecto va a llegar al precio. Entonces, cuando la oferta se desplaza en forma paralela hacia la derecha o hacia la izquierda, en este primer caso hacia S2, partiendo de que este es S1, esta situación se va a dar por las siguientes razones. Primero, de que las empresas experimenten una disminución del precio de los factores de producción. En segundo lugar, porque las empresas pueden que hayan mejorado su nivel de tecnología utilizada para producir o desarrollar algún bien. Segundo, porque el precio de los bienes sustitutos, en este caso, disminuya por un aumento en el precio de los bienes complementarios. Si ustedes me están siguiendo, este sentido de las flechas son contrarios a los de la demanda que hemos visto, ¿no? En este caso, los bienes sustitutos, bienes complementarios. Por un aumento en el número de ofertantes, por un aumento
esta situación, la oferta de hoy va a aumentar de esa manera frente a una posible disminución del precio futuro esperado. Futuro mañana, si mañana van a bajar los precios, los ofertantes hoy que no ha bajado todavía van a ofrecer más. Finalmente, por una disminución de los fenómenos naturales o climáticos que existan en una economía. Un minutito. Hola. ¿Cómo le va? Ingeniero, su micrófono. Su micrófono, ingeniero. Está apagado su micrófono. Gracias. Gracias. Les decía, la curva de oferta se desplaza hacia la derecha, producto de la acción en este sentido de las flechitas que he colocado acá. Y obviamente tiene una explicación estos desplazamientos. Les decía, si disminuye el precio de los factores de producción, chicos, estamos hablando del precio de los factores de producción, hay una disminución de los sueldos, hay una disminución principalmente de la tasa de interés, que es una de las variables más importantes en el ámbito empresarial, ¿no? La mayoría de las empresas, inclusive las empresas de los más ricos en Santa Cruz, de los Roda, los Culgis, los Marincovín, lo que ustedes quieran, trabajan con crédito, ¿sí? La mayoría de esas empresas trabajan con crédito, entonces se supone, pues, ¿no?, de que si sube la tasa de interés, las posibilidades de obtener mayores créditos van a ser menores o va a encarecer, en este caso, su actividad. Y eso también puede repercutir en una posible disminución de no aumentar, en este caso, la producción, o si baja, como estamos aquí mostrando, puede incentivar y puede motivar a un aumento de la producción. La tecnología también es clave. Cuando decimos NT de nivel tecnológico, nos referimos a desarrollar, para desarrollar un software yo puedo utilizar diferentes tipos de equipos en términos generacionales, ¿no? No es lo mismo desarrollar un software con una computadora de hace 5 años atrás que una computadora moderna que tiene mucha velocidad y capacidad de almacenamiento de la información. Eso me va a dar lugar a que yo pueda trabajar y desarrollar con mayor agilidad mis trabajos. En el campo de una industria lo mismo, no hay maquinarias
que tienen un alto componente de requerimiento humano de personas. Hay otras que son semiautomáticas, automáticas o totalmente robotizadas. Por lo tanto, los niveles de tecnología que yo utilice también, si tengo una industria totalmente automatizada, va a dar lugar a que yo obtenga niveles de producción mayores a lo normal. Mis escalas de producción aumentan y eso hace que se desplace la curva de oferta. El precio de los bienes sustitutos, siempre estamos hablando en este caso de dos sustitutos y esto es coherente, ¿no? Precio de sustituto A versus cantidad demandada de B. Fíjense, si baja el bien A y su sustituto es B, entonces estos se desmotivan porque el ofertante busca el precio alto. Esto va a dar lugar a un incremento en la oferta. Si este baja, nos va a desmotivar a la producción de este bien. Entonces todo el mundo va a tender a producir este otro bien sustituto. Por eso la oferta va a aumentar en ese sentido. Lo mismo ocurre en el caso de los bienes complementarios, ¿no? Bien complementario entre les hablaba, una computadora versus una impresora, cantidad demandada de impresora. Entonces, si sube el precio, en este caso, de este producto, va a incentivar a que los ofertantes también ofrezcan una mayor cantidad de impresoras. Esto hace que se desplace esta curva de oferta del complemento impresora. Acuérdense que el ofertante busca siempre el precio más alto, porque hay una relación directa entre oferta y precio. Si los precios suben, la oferta aumenta. Entonces aquí estamos viendo precisamente, hay un aumento del precio de las computadoras y los ofertantes también en su expectativa de vender este producto, van a aumentar la oferta de impresoras. Bien, las otras variables están también claras, ¿no? Estamos suponiendo el número de ofertantes. Si hay más empresas que fabrican o desarrollan software o producen bienes industriales, la oferta de esos productos va a aumentar. Y luego el precio futuro esperado. Si el precio futuro esperado es a una disminución del precio, la oferta de hoy, antes que llegue el futuro, va a aumentar de esta manera. Finalmente, una disminución de los fenómenos naturales, llámese presiones climáticas, atmosféricas, hace que algunos productos, no estoy hablando en este caso de necesariamente de hardware o software, pero cuando hablo de productos agroindustriales, que es la característica de Santa Cruz, los fenómenos naturales, cuando no tienen impacto fuerte en la naturaleza, en el clima, particularmente la oferta de productos agrícolas aumenta, se desplaza de esa manera. ¿Qué provoca? ¿Cuál es el efecto? ¿Qué es lo que necesito saber? ¿Cuál es el efecto que provoca este desplazamiento? Que el precio de equilibrio disminuye y la cantidad de equilibrio aumenta, generando obviamente un nuevo equilibrio en el mercado. Es el concepto de mercados dinámicos, y estando en E1, en producto de la acción de cualquiera de estas variables, en este sentido, provoca un cambio del mercado, un nuevo equilibrio. Esa es la explicación por qué los mercados son dinámicos, como consecuencia de la acción de alguna circunstancia o alguna variable que influye también en la oferta en este caso. Finalmente, el desplazamiento a la izquierda en forma paralela hacia S3. También es posible en un escenario hipotético donde en este caso actúen estas variables en sentido contrario. Aumento del precio de los factores de producción, obsolescencia de la tecnología de las industrias, aumento del precio de los bienes sustitutos, disminución de los bienes complementarios, disminución del número de ofertantes, aumento del precio futuro esperado y finalmente aumento de los fenómenos climáticos. Hace que la oferta se traslade hacia la izquierda, generando un nuevo escenario, una nueva situación de equilibrio 3, con estas coordenadas: precio de equilibrio 2 y cantidad de equilibrio 2. Bien,
Entonces, lo que nos interesa a nosotros en este análisis es los efectos que provocan estos desplazamientos en el precio. Aquí nos anotamos de que en este caso el precio aumentó y la cantidad demandada disminuyó. ¿Y para qué sirven eso? Para hacer estimaciones y proyecciones. Usted, como dueño de su empresa o como gerente de una empresa, puede más o menos pronosticar lo que va a pasar en su mercado donde trabaja su empresa cuando se accionan cualquiera de estas variables. Entonces, yo puedo analizar, puedo pronosticar lo que va a ocurrir y tomar mis propias decisiones. Porque el análisis económico, chicos, que estamos haciendo es para tomar mejores decisiones que tiene que realizar en este caso una empresa o una persona demandante o una persona ofertante. Entonces, a través de estas herramientas yo puedo hacer un análisis como estamos haciendo y tomar las decisiones más correctas, siempre buscando los objetivos, en este caso de toda empresa, que es maximizar su beneficio y en el caso del consumidor, minimizar sus gastos. ¿Alguna pregunta? No hay. Entonces terminamos mostrando los cambios simultáneos. Ahora vamos a hacer dos gráficos de cambios simultáneos, proporcionales y no proporcionales. Cambios en la curva de oferta, cambios simultáneos. Cambios simultáneos. De la oferta y demanda. Vamos a analizar los cambios simultáneos que se pueden dar al mismo tiempo. Aquí hemos analizado cuando se dan cambios en una sola variable, tanto de la demanda como de la oferta. Pero también en un mercado real se pueden dar a la vez cambios simultáneos. Y esa es un poco la tendencia de los mercados regulados a analizar precisamente el desplazamiento de una curva y yo cómo puedo neutralizar ese incremento en el precio activando una nueva curva o una nueva variable. Es decir, para que se entienda mejor. Si un mercado se encuentra en equilibrio, yo puedo tener varios escenarios. Uno de ellos sería este. Por ejemplo, que tanto la demanda como la oferta D1 y S1 se desplacen en forma paralela. Si se desplazan en forma paralela, demanda 2 y oferta 2, oferta 2, ahí tienen el desplazamiento paralelo, tanto en este caso de la oferta como el desplazamiento de la demanda. Voy a cambiar de color para que se note mejor. En este caso vamos a hacer con S2. Perfecto, ahí se va a notar mejor. Fíjense que cuando los desplazamientos son simultáneos y en la misma proporción, fíjense lo que ocurre con el precio de equilibrio, que es lo que más se analiza en un mercado. Se hace todo lo posible para que los precios se mantengan constantes y no tenga un efecto en los demás precios. Cuando tanto la demanda como la oferta se desplazan en forma paralela,
el precio de equilibrio se mantiene constante. Este es el E2 y este es el equilibrio E1. Esta situación me determina que la demanda y la oferta de un bien se van a incrementar, pero el precio de equilibrio se mantiene constante. En realidad, desde el punto de vista de un funcionamiento, desde el punto de vista de un funcionamiento de la economía normativa, como debería ser para beneficiar a los diferentes sectores, sería el ideal, ¿no? Que la economía funcione sin sobresaltos, sin cambios en el precio, porque los cambios en el precio generan a su vez otros efectos en otros bienes cuando los bienes son altamente sensibles. Habitualmente decimos que cuando sube la gasolina sube todo. Entonces, lo que se quiere es básicamente cómo neutralizar los incrementos en el precio. La única forma es de que ante un incremento en la demanda se neutralice ese incremento de la demanda con un aumento de la oferta. Y eso es lo que está intentando hacer en este momento el gobierno. Si ustedes se ponen a pensar, los bonos que se dan, ya sea que da el gobierno nacional producto de la pandemia, o los que dan las alcaldías, lo que va a dar en este caso Johnny, es para activar la demanda. Para activar la demanda y que las empresas puedan vender sus productos. Pero también debe haber una activación por el lado de la oferta. Quienes son los ofertantes son los empresarios. Y hay muchos sectores que han tenido serios impactos por la pandemia, particularmente los sectores microempresarios, ¿no? La micro y pequeña empresa. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno para apoyarlos y para aumentar la oferta? Lo que está haciendo es básicamente darles crédito, apalancamiento financiero, refinanciamiento de los créditos, etc. Eso hace que se active también por el lado de la oferta. Entonces, cuando los dos se desplazan en forma paralela, chicos, tanto la demanda como la oferta, los precios se mantienen constantes. Este es el estado ideal en un mercado, de que no existan cambios en el precio. Y también, este es un escenario, ¿no? El segundo escenario es de cambios simultáneos cuando existe una desproporcionalidad en los desplazamientos. Aquí estamos hablando de una igualdad en el cambio de los desplazamientos de las variables, ¿no? Ahora, si ustedes me preguntan qué variables han dado lugar a estos, ustedes deben deducir ya. No podemos repetir en cada gráfico, ¿no? Se supone, por ejemplo, que podría ser un desplazamiento de la oferta producto de la mejora tecnológica. Las empresas mejoran la tecnología, pero para hacer algo más exacto de lo que está ocurriendo ahí, ¿por qué la oferta en nuestro país tendría que aumentar de esa manera de un producto determinado? Porque el gobierno está bajando la tasa de interés, está reprogramando los créditos. Eso le da más holgura, si ustedes quieren, le oxigena a las empresas dándole reprogramación y disminuyéndole la tasa de interés para poder seguir aumentando la producción. ¿Y por qué tendría que aumentar la demanda? Bueno, la demanda puede aumentar básicamente producto, en este caso, de lo que le estaba comentando, ¿no? Los bonos son para eso, para aumentar la demanda de la gente que ha quedado sin trabajo o ha sufrido algún problema. Entonces, al darle un bono de 500 o de 1.000 bolivianos, lo que está haciendo la gente es comprar bienes. Ahora, aquí se ve claramente que no todos los bienes van a tener este impacto positivo. Cuando hablamos de bonos de 1.000, de 1.500, 2.000, generalmente la gente destina a demandar más alimentos, que es lo básico. Sin embargo, en una economía normal, cuando hemos tenido incrementos de segundo aguinaldo, la gente utilizaba ese segundo aguinaldo para aumentar la demanda de computadoras, de celulares. ¿Se entiende, no? Cuando yo tengo incrementos en el ingreso moderados, estamos hablando generalmente de la demanda de bienes de primera necesidad, van a tener este comportamiento. Bienes normales, ¿no? Sin embargo, cuando los incrementos en ingresos son significativos, y estamos hablando de un segundo aguinaldo o alguna actividad que realice paralelamente
un individuo puede dar lugar a este desplazamiento de la curva de demanda de productos ya mucho más pesados en términos económicos, una computadora, qué sé yo, una heladera, una cocina, un microondas, un televisor, y que puede estar también manejando, explicando este comportamiento de esta curva. Finalmente, este escenario hipotético también nos muestra una situación de equilibrio, pero donde vamos a activar, en este caso, desplazamientos no homogéneos, sino totalmente heterogéneos. Por ejemplo, que la demanda se incremente en una proporción mayor y la oferta se desplace en una proporción menor. Bueno, acá tenemos un desplazamiento de la oferta, sin embargo, el desplazamiento de la demanda es mucho mayor. Esos son desplazamientos no desproporcionales, no proporcionales. En este caso tenemos un nuevo equilibrio representado por este punto, por las curvas verdes, donde se puede ver claramente de que el impacto mayor se va a tener básicamente en el precio. Es decir, la curva que tiene mayor desplazamiento, en este caso la demanda, define el precio y define también la cantidad. Cantidad de equilibrio fino. Repito, la curva que tiene un desplazamiento proporcional mayor, como en este caso la curva de oferta, impone el precio. Es la demanda está imponiendo este precio mayor al de equilibrio y este incremento de la cantidad. ¿No? Porque se supone que al desplazarse en una proporción mayor a la oferta, esta va a definir, la demanda va a definir el precio y la cantidad de equilibrio. En este caso, precisamente, ya para que este mercado vuelva a esta situación, donde los precios se mantengan constantes, implica ya la acción en términos de una economía, acciones de política económica. El gobierno tiene que ver que este mercado está con precios mayores al equilibrio. Entonces lo que tiene que hacer básicamente activar cómo compensar más para que la oferta se desplace una proporción de tal manera que nivele, y igual que en este escenario, el precio de equilibrio, que es lo que se quiere establecer, ¿no? Cuando las medidas de política económica buscan básicamente generar mayor empleo, estabilizar los precios e incremento de la actividad económica. Eso es lo que persigue todo gobierno en cualquier economía, planificada o no planificada. Estabilidad de los precios, ¿qué es esto? En segundo lugar, crecimiento de la economía para que haya más trabajo para la gente. Y finalmente, aumentar el empleo. ¿Sí? Bien, entonces esos son los comportamientos desproporcionales en relación a los desproporcionales. Bueno, a manera de aplicación de estos que hemos acabado de analizar, se tienen en el práctico dos ejercicios de estática comparativa, ¿no? Donde se tienen escenarios. Déjenme entrar para ver, por ejemplo, uno de los prácticos. Déjenme entrar a ver al práctico un ratito. En el práctico, en la parte de D, hay ejercicios de estática comparativa. En ese grupo
se tienen este tipo de ejercicios y vamos a resolver uno de ellos, el primero, y el segundo ustedes lo van a resolver a manera de práctico. Entonces, ¿cómo se aplica en la realidad estos análisis que estamos haciendo? Entonces, para ello voy a leer el ejercicio que dice: 1. Suponga que usted tiene una empresa que vende servicios de consultoría económica y es contratado por la empresa Aceite Fino, dedicada a la producción de aceite comestible en Santa Cruz, a partir de la materia prima de soya, para realizar un informe o análisis de estática comparativa sobre la situación de equilibrio de mercado de aceite comestible, analizando en forma gráfica cada uno de los incisos e indicar qué sucederá en el mercado si ocurren los siguientes acontecimientos económicos. Es el primero, véale el segundo más. Suponga que usted es contratado como asesor económico en una compañía y le piden realizar un análisis de estática comparativa sobre la situación de equilibrio del mercado de computadoras. Esta la vamos a resolver. La segunda: analizar en forma gráfica cada inciso e indicar qué sucederá en el mercado si ocurren los siguientes acontecimientos económicos. Resolvemos el segundo y el primero lo hacen a manera de práctico, que es muy parecido, pero está hablando de un producto. Bien, entonces, como dice, suponga que es contratado como asesor económico de una compañía y le piden realizar un análisis de estática comparativa sobre la situación de equilibrio del mercado de computadoras. Todos los ejercicios de estática comparativa, chicos, deben partir de una situación de equilibrio. Es decir, estamos hablando del mercado de computadoras. El momento en que escuchen estática comparativa, la estática comparativa es una herramienta microeconómica que me permite analizar el comportamiento de los agentes económicos, ofertantes y demandantes en una situación de un antes y un después. En este caso, voy a partir de una situación de equilibrio siempre cuando hablamos de estática comparativa. Hipotéticamente, esto representa el equilibrio de mercado de computadoras. Acá tienen una situación de equilibrio. Un minutito. El mismo doctor Pérez que lo busca en la
Pero estoy pasando que no voy a mirar. Bueno, chicos, tuve una interferencia, una llamada. Bien, entonces, todos lo tienen este ejercicio, por favor léanlo. Estamos haciendo el ejercicio número 2. Repito, dice que si usted es contratado como asesor económico en una compañía y le piden realizar un análisis de estática comparativa sobre la situación de equilibrio del mercado de computadoras en Santa Cruz, analizar en forma gráfica cada inciso e indicar qué sucederá en el mercado si ocurren los siguientes acontecimientos económicos. Es decir, primero tengo que analizar qué va a pasar en forma gráfica. Esto es forma gráfica. Y segundo, forma análisis teórico, lo que dice que forma gráfica cada inciso indicar qué sucederá. ¿Qué sucederá? Es el análisis teórico. Análisis teórico. Pues acá tengo el análisis gráfico, forma gráfica y el análisis teórico. Analicemos. Dice el primer acontecimiento, inciso A. Utilización de tecnología innovadora en la fabricación de computadoras. Es el inciso A. ¿Qué va a pasar? Si las empresas que están participando en el mercado utilizan tecnología innovadora en la fabricación de computadoras. Lo que yo tengo que analizar básicamente si es la demanda o alguna variable de la demanda o de la oferta la que está influyendo. En este caso, el inciso A. Cuando decimos utilización de tecnología innovadora en la fabricación de computadoras, ¿la tecnología corresponde a la demanda o a la oferta? Pregunta. A la oferta. A la oferta, correcto. Es lo primero que tengo que analizar, si esa acción que dice en el inciso corresponde a la demanda y a la oferta. Sí, corresponde en este caso a la oferta. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que acordarse pues estas variables, ¿no?, que están influyendo para poder hacer buen análisis. Hemos dicho que la oferta depende del precio de los factores de producción y nivel tecnológico. Puntos suspensivos. Aquí corresponde esta variable utilización de tecnología innovadora, ese es el nivel tecnológico. Muy bien, primero entonces identifiqué, el paso 1 es identificar si corresponde a la demanda o la oferta. El paso 1. Paso 2. ¿Qué efecto provoca en este caso la mejora tecnológica, como dice el ejercicio, chicos? A ver, dice utilización de tecnología innovadora en la fabricación de computadoras. Ese nivel tecnológico, esa utilización de tecnología innovadora va a desplazar la demanda a la derecha o a la izquierda. La derecha. A la Derecha. Hemos dicho, toda mejora tecnológica implica mayor producción, mayor escala de producción. Obviamente eso va a desplazar la curva de oferta a la derecha. Entonces el paso siguiente es definir el impacto de la variable. Impacto de la variable. Es el paso segundo. El impacto de la variable. Y el paso 3 es el análisis, el efecto. Análisis del efecto. Análisis del efecto de esa variable. Entonces, todo lo que hay que hacer es seguir estos 3 pasitos. Primero, identificar a qué variable de la demanda o de la oferta está afectando. Segundo, el impacto que va de la variable. Ya puede ser un desplazamiento a la derecha o un desplazamiento a la izquierda. Y tercero, análisis del efecto. Hasta acá ya hemos hecho el paso 2. Y el paso 3 implica analizar el efecto. Entonces voy a analizar el efecto. Equilibrio 2, precio de equilibrio, prima, QE prima.
Entonces, análisis teórico, ¿no? El incremento del nivel tecnológico provocará un incremento en el precio de equilibrio y un incremento en la cantidad de equilibrio. Primero he hecho el análisis gráfico y luego estoy haciendo el análisis teórico, lo que va a pasar en el mercado. Efecto en el mercado. Esto es el efecto en el mercado de computadoras. Efecto en el mercado. De computadoras. Es el análisis que hay que hacer en cada inciso. Vamos con el inciso B. Ingeniero. ¿Alguna pregunta que tenga? Sí, ahí usted puso que el precio de equilibrio aumentó, pero en la gráfica se ve que disminuyó. Ah, perdón. El error es mío. La mejora tecnológica hizo que disminuya el precio de equilibrio y aumente la cantidad de equilibrio. Claro, y acabamos de ver que los aumentos de la oferta, de la curva, los desplazamientos de la curva de oferta siempre van a impactar en una disminución del precio y un aumento de la cantidad de equilibrio. Correcto. Buena observación. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está claro? Bien. Vamos al inciso B. En el inciso B nos dicen un cambio en las preferencias por la educación virtual en nuestro país. Buena pregunta. Cambio en las preferencias por la educación virtual en nuestro país. Entonces, partimos siempre de la situación de equilibrio, es el punto inicial para hacer este tipo de análisis. Cantidad, precio, cantidad de equilibrio, punto muerto y precio de equilibrio. Bien. Ahora analicen. Dice, cambio en las preferencias por la educación virtual en nuestro país. Bien, ¿qué entienden cuando decimos cambio en las preferencias por la educación virtual en nuestro país? ¿A qué variable de las que conocen ustedes, tanto de la demanda y de la oferta, va a afectar? Demanda. Correcto. Acuérdense, aquí yo estoy suponiendo que ustedes ya manejan todas las variables. La demanda de un bien es una función que depende de G. Voy a citar solamente la variable G, que implica gustos, preferencias del consumidor, y actualmente es esa corriente. No hay un incremento en las preferencias de los que demandan educación a la educación virtual. En realidad nos han impuesto, no tengo mucha opción. Por lo tanto, si hay un aumento en las preferencias por la educación virtual se realiza con computadora. La mayor parte, si hablamos no quiero ser absolutista, no piense que estoy pensando de que todo el mundo debe utilizar necesariamente computadora, pero ha habido ese fenómeno actualmente en la economía, ¿no? De que producto de la demanda de la educación virtual, obviamente el mercado de computadoras también ha sufrido un impacto. Ha habido un desplazamiento de la curva de demanda de D1 a D2. Eso evidentemente ha provocado incrementos en el precio de equilibrio.
y a su vez incrementos en la cantidad de equilibrio de esta forma, determinando un nuevo equilibrio 2. ¿Sí? Y bueno, en la parte teórica lo que tiene que decir de que la respuesta, que el incremento en las preferencias del consumidor, ¿no?, provocaron incremento en el precio equilibrio de las computadoras y un incremento en la cantidad de equilibrio de computadoras. Todo lo que estamos haciendo aquí es ya el efecto de este fenómeno, ¿no? Bien, entonces ya aquí implícitamente manejé los 3 pasos. Uno cuando ya conoce esos pasos se mecaniza, por eso ya no dice paso 1, paso 2, paso 3, pero generalmente son esos. Primero tengo que identificar que la acción, en este caso el acontecimiento económico, si afecta a la demanda o afecta a la oferta. Segundo, esa variable que está afectando, en este caso preferencia del consumidor, va a desplazar la curva de demanda o de oferta a la derecha o a la izquierda. Y el tercero ya es el análisis teórico, el efecto que provoca en el mercado. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro, queridos alumnos? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, el inciso D, para terminar, voy a saltar los otros porque son casi repetitivos. Voy a ver el inciso D. A ver, veamos el inciso D. Siempre partiendo de la condición de equilibrio. De oferta, cantidad de equilibrio, precio de equilibrio y P. ¿Qué dice el inciso D? Incremento del precio futuro de las computadoras. ¿No? Dice, voy a borrar esta parte más. Incremento del precio futuro de las computadoras. Va a haber un incremento en el precio futuro de las computadoras. Cuando hablamos de futuro, hay que hacer esta relación. Hoy es presente. Mañana es futuro. No, obviamente el futuro está a corto, mediano, largo plazo, pero cuando hablamos en este escenario el precio futuro esperado, estamos refiriendo a esto. Hoy es presente y mañana es el futuro, el precio esperado. Si va a haber, en este caso, incremento en el precio futuro de las computadoras, es decir, mañana, ¿qué va a pasar hoy con la demanda de computadoras? Va a aumentar. Va a aumentar. Entonces, esto ya estoy suponiendo que es la de la demanda. No, esta es una función. La demanda va a estar dependiendo, en este caso, del precio futuro esperado. Primer paso. Segundo, ¿qué efecto va a provocar? Dice, va a aumentar la demanda hoy, la demanda presente hoy. ¿Cómo va a provocar ese aumento? Un desplazamiento de la curva de demanda hacia la derecha. Hoy estamos analizando que se va a incrementar de 2.
Perfecto. Y la oferta se mantiene constante porque no se ha movido. Este es el equilibrio 2. Eso va a implicar, ¿no?, que se dé, al aumentar la demanda hoy, posiblemente al finalizar la tarde, al ver los vendedores que mucha gente está yendo a buscar computadoras, lo primero que van a hacer es reaccionar incrementando los precios. Y eso es algo normal de una economía. ¿Sí? Entonces, es el análisis. Aquí ya sabemos que el precio de equilibrio aumenta, ¿no?, y la cantidad de equilibrio también se incrementará. En eso consiste los análisis de estática comparativa. ¿Alguna pregunta, chicos? Bien. El siguiente tema se refiere a la intervención del gobierno en el mercado. Aquí vamos a hablar de tres herramientas que son importantes analizar. Lo que acabamos de ver en todos los análisis que hemos hecho en los grafiquitos es cuando un mercado, el mercado de computadora, de hardware, de software, de productos industriales, de productos de industrias manufactureras, de textiles, etcétera, cuando funcionan solamente con la participación de los vendedores y de los compradores. ¿Qué ocurre cuando se mete un tercer agente económico, el Estado? Bueno, ese equilibrio de mercado que acabamos de estudiar puede sufrir modificaciones con la intervención de un tercer agente económico. Y eso se llama regulación de precios. Si bien en el rubro informático no hay una medida que exista actualmente en vigencia, sin embargo ha habido un intento, han debido escuchar el impuesto que se estaba queriendo aplicar a todo lo que implica el uso de aplicaciones fundamentalmente, ¿no? Y algunas plataformas virtuales. ¿Escucharon o no escucharon? A ver. Sí. Sí, ingeniero. Escucharon de que el gobierno quería aplicar un impuesto, ¿no? Bien, entonces, en términos de un mercado real, esa participación, esa intromisión, diríamos, del gobierno al mercado distorsiona este principio del funcionamiento del mercado a través de la oferta y la demanda. Es eficiente y es eficaz. Les voy a explicar, en el texto tienen un tema que se llama el excedente del consumidor y del productor. Cómo este mercado es eficaz ante signos de que hablemos de la regulación del mercado. Resulta de que a este mercado que acabamos de ver en este gráfico, en este modelo de equilibrio, se le dice desde el punto de vista que su funcionamiento es eficiente y es eficaz. A ver, no me gusta esto. Me explican un minuto. Demanda, oferta. Se dice que este mercado, así como funciona, chicos, es eficiente y es eficaz. Tiene estas dos características. Desde el punto de vista de su funcionamiento, no hay mejor mercado que este. Por eso cuando analizamos, y eso me estoy imaginando que ya están estudiando, se está acercando rápidamente el primer parcial, hay diferentes tipos de mercado, ¿no? Este es un mercado de competencia el que estamos analizando. Pero ha habido también mercados monopolistas, duopolistas, oligopolistas, duopolistas y competencia monopolista, donde los agentes no operan así.
En el mercado monopolista, por ejemplo, no funciona así, sino que a usted le imponen el precio. No es como este análisis. Entonces, ¿y por qué estudiamos este modelo? Porque la mayoría de las actividades económicas operan en este mercado. Son muy pocas las que son monopolio, las duopolios, etc. Entonces, ¿por qué se dice que es eficiente? Fíjense en la explicación que voy a dar. En el caso de la demanda, hay demandantes, por ejemplo, pueden haber estos tres demandantes, A, B, C, antes de que demanden en el punto de equilibrio. Algunos están dispuestos a pagar este precio por esta cantidad, otros este precio por esta cantidad, otros este precio por esta cantidad. Sin embargo, cuando se dé el equilibrio de mercado, todos pagan este precio. Todos pagan este precio. A ese precio compran lo que quieren y los ofertantes también venden lo que ellos están dispuestos a vender. Habitualmente, cuando se dice equilibrio de mercado, el mercado se vacía. El mercado se vacía. En términos literales significa que el mercado no tiene sobrante ni faltante. En este tipo de mercado no existe sobrante ni faltante, no hay exceso de demanda, exceso de oferta, etcétera, nada que ver. Entonces, fíjense, sin embargo, cuando el mercado está en equilibrio, el precio, ¿cómo baja? De este precio 1, de este precio 2, de este precio 3, ¿cómo baja? Eso significa que el consumidor, cuando está comprando un producto, está pagando el precio de equilibrio, no el precio 1, el precio 2 o el precio 3. Por lo tanto, a este fenómeno que se estudia, se le llama el excedente del consumidor. Excedente del consumidor. Eso significa que el consumidor obtiene una utilidad cuando demanda un precio de equilibrio y no a estos precios alternativos. El excedente consumidor se define como la cantidad que el consumidor está dispuesto a pagar menos el precio, menos la cantidad que efectivamente paga. Repito, el excedente del consumidor se define como la cantidad que el consumidor está dispuesto a pagar menos la cantidad que realmente paga, que es el precio de equilibrio. Entonces, esto yo puedo determinar esta área, puedo determinar a través de una integral, puedo determinar a través de la fórmula base por altura sobre 2. ¿Sí? Fácilmente puedo determinar cuánto gana el consumidor al pagar el precio de equilibrio y no pagar estos precios que también son opciones. De la misma forma, el ofertante, chicos, hacia abajo, el ofertante está dispuesto a ofrecer a este precio esta cantidad. A este precio va a ofrecer también esta cantidad. Y así sucesivamente. ¿No? Sin embargo, podríamos decir de que el ofertante también tiene un excedente cuando decimos de que toda esta área de acá representa lo que el ofertante obtiene como incremento, como un beneficio por vender su producto que podía vender a este precio 1, a este precio 2, a este precio 3. Pero está vendiendo a un precio mayor, si ustedes se fijan, mayor a las otras opciones que tiene. Entonces, esta área yo puedo calcular a través de la base por altura sobre 2 para determinar cuánto ha obtenido de ganancia o excedente el consumidor al demandar en un precio de equilibrio. Entonces, si ganan aquí, con esto quiero demostrar esto, ¿no? De que si tanto el demandante como el ofertante obtienen excedente, obviamente se dice que el mercado es eficiente y es eficaz porque se vacía. No hay sobrante ni hay faltante. ¿Se entiende, no?
Pero fíjense desde el punto de vista social. Hay gente en nuestro país y en todos los países donde se utiliza este mercado que no puede pagar este precio de equilibrio. Voy a suponer que el precio de equilibrio para meter a un enfermo de COVID, perdón, a una clínica es 20,000 bolivianos. Ese está como precio de equilibrio. Usted quiere meter a un enfermo de COVID para tratarse en un hospital, tiene que tener 20,000 bolivianos en el bolsillo. ¿Todos tienen 20,000? ¿Todos tienen 20,000? No. No, ni 10,000. No todos tienen. Por lo tanto, este mercado, como funciona fríamente o técnicamente, fríamente funciona de manera eficiente, eficaz, pero desde el punto de vista social, no es bueno. Hay mucha gente que no puede pagar este precio de equilibrio. Por lo tanto, el gobierno aplica, en este caso, precios máximos que pueden ser menores al de equilibrio y precios mínimos que son menores al de equilibrio. Puede aplicar subsidios, como ustedes, por ejemplo, tienen en la Gabriel, pagan 40 pesos el semestre, es una matrícula subvencionada, frente a la USA que cobra, qué sé yo, $1,500. Entonces, eso es lo que vamos a analizar en la próxima clase. Cómo a partir de este funcionamiento que se indica aquí, que es eficiente y eficaz de un mercado de competencia, el gobierno interviene en esto y obviamente lo va a distorsionar. Cuando impone un precio que él cree conveniente, esto ya no funciona de manera automática, porque este mercado se le dice es un mercado que funciona con un piloto automático, a través del dejar hacer pasar. Hay un término en latín que se llama el laissez-faire, no, en francés el laissez-faire, el dejar hacer, el dejar pasar. Funciona solo, con piloto automático. Pero cuando interviene el Estado, esto se descontrola. Ya no es tan eficiente y se puede convertir en más bien ineficiente. Eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No hay. Hay un silencio. Activen su cámara para hacer control de asistencia. Bien. Vamos con la reina